Sean todos bienvenidos a mi canal de crochet. Para el día de hoy les traigo este bonito bolso en forma circular en el fondo. Los materiales que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 450 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 6 milímetros para la parte del bolso y para el asa uno de 3.50 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar tomamos 3 hebras juntas, hacemos un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo, sacamos la hebra y hacemos el nudo. Lo ajustamos y comenzamos a hacer 8 puntos bajos en total. Metemos así, sacamos hebra, no muy apretado para que no nos cueste, y hacemos el punto bajo. Volvemos, sacamos hebra y punto bajo hasta completar un total de 8. Completamos 8 puntos bajos, unimos en la primera cadena con punto deslizado para cerrar y ajustamos el centro. Siguiente vuelta, vamos a seguir el mismo orden de aumentos como si estuviéramos tejiendo con una sola hebra. Hacemos una cadena de altura, pero esta no cuenta. Hacemos 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Vamos al próximo, hacemos 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Y así repetimos toda la vuelta aumentando. Cuando completemos la vuelta aumentando en todos, vamos a hacer un punto en este que está aquí, pegado, y vamos a unir de la siguiente forma. Retiramos el gancho, venimos y tomamos así por detrás este punto, las hebras las pasamos hacia atrás, las ajustamos y luego volvemos a girar. Esto es para que no se note mucho la unión. Si ustedes lo quieren unir de la forma normal, está bien. Ahí mismo hacemos un punto bajo y otro punto, que sería el primer aumento. En esta línea vamos a estar haciendo un aumento y un punto solo. En el siguiente hacemos punto solo. En el que le sigue volvemos a hacer el aumento, 1 y 2 puntos. Cuando lleguemos al final, haciendo un punto, un aumento, un punto y un aumento, unimos de la misma forma en la cadena, repetimos 2 puntos solos y un aumento. Próxima vuelta, 3 puntos solos y un aumento. Y así vamos a ir consecutivamente aumentando hasta alcanzar el tamaño deseado. Cuando terminemos todos los aumentos, yo lo hice hasta un aumento, 6 puntos solos y un aumento. La próxima vuelta la hacemos de punto por punto, porque cuando vamos creando los aumentos, esto va siendo como una especie de punta. No nos queda 100% circular, por eso hacemos una o dos vueltas de punto sobre punto para que nos quede un poco más redondo. Esto mide aproximadamente unos 23 centímetros de diámetro, pero dependiendo de qué tan apretado o tan flojo tejan, les puede quedar un poquito más pequeño o más grande. Teniendo esta pieza ya lista, vamos a hacer un aro de alambre. Ya yo lo tengo listos. En otros videos les he enseñado cómo hacerlo. Solamente cortan un círculo de alambre del tamaño del que tenemos en la base y luego tomamos una hebra de la lana y lo enrollamos para cubrirlo. Esto no es 100% necesario porque luego lo vamos a tejer, pero es por si acaso no se vea el alambre. Ya que lo tenemos así, forrado el aro, vamos a comenzar a unirlo. Terminamos en esta parte. Colocamos el aro de esta forma, pasamos el gancho, tomamos la hebra y la pasamos. Y hacemos el punto bajo. Tomamos el otro con el aro, así. Luego tomamos, hacemos punto bajo.
Y de esta forma ya nos va quedando el aro por dentro del tejido. Cuando llegamos al final, así es como nos queda. También lo pueden hacer sin el aro de alambre, pero no les va a quedar así tan firme como con el aro. Llegamos aquí al final y lo vamos a unir con punto deslizado. Ahora sí va a ser un poquito más difícil tejer estas primeras vueltas porque el aro no cede. Tomamos el punto, pasamos las hebras hacia atrás, las ajustamos y comenzamos a tejer. Esta vez vamos a ir tejiendo todo punto por punto, solamente punto por punto sin aumentar. Ahí mismo hacemos el punto, seguimos al otro y hacemos un punto, damos toda la vuelta, llegamos al final, unimos de la misma forma y seguimos repitiendo todas las vueltas, nada más asegurándonos de que en todas nos quede la misma cantidad de vueltas, si no va a quedar feo, puede ser hacia adentro o hacia afuera y no se va a ver bien. Completamos toda la cantidad de vueltas que necesitemos hasta alcanzar la altura y regresamos. Una vez hayamos alcanzado el tamaño deseado, no tienen que contar las líneas. Desde el fondo hasta la parte de arriba mide aproximadamente 26 centímetros. Como todos tejemos diferente, pueden necesitar más o menos vueltas o si lo quieren más corto o más largo. Después de terminar todas estas vueltas, vamos a colocar unos marcadores, aproximadamente unos 8 marcadores. Y le vamos a dar una separación de 7 a 8 puntos, a todos por igual. Ya que los tenemos listos, vamos a comenzar con la vuelta. Lo único diferente es que vamos a hacer un punto. Donde está el marcador, hacemos una cadena de separación, saltamos ese punto y nos vamos al próximo y hacemos el punto bajo. Y esto es todo. Para que nos quede este agujero por donde vamos a pasar el cordón. Ahora continuamos punto por punto. Cuando lleguemos al marcador, lo saltamos y lo sustituimos por una cadena de separación. Y así vamos a hacer con todos. Llegamos al final, unimos con el punto deslizado y ahora comenzamos a hacer punto sobre punto. Aquí donde tenemos los espacios, si quieren lo pueden volver a marcar para que no se confundan, pero el agujero es grande, se nota. Ahora vamos a tejer punto por punto igual que veníamos haciendo en estas líneas. Ya el espacio va a ser solamente una vez. Ahora encima de esa cadena hacemos un punto y seguimos dando aproximadamente unas 3 líneas de altura, unimos y cortamos la hebra. Cuando ya tengamos las 3 líneas listas, vamos a tejer un cordón grueso como este que les enseñé a hacerlo para las asas de la cartera, pero un poco más largo. Ya que lo tengamos listo, lo vamos a pasar por los espacios. Terminando las 3 líneas después de los agujeros, ahora tejemos el asa. Es un cordón largo, mide aproximadamente 75 centímetros. Cuando lo tengamos listo, lo vamos a comenzar a pasar. Voy a comenzar en un costado para luego poderlo unir. Aunque esto es redondo, en cualquier lado que lo coloquen es igual. Lo colocamos por un lado y luego lo pasamos por el otro lado. Donde esté el frente nos va a quedar el asa. Venimos de adentro hacia afuera, lo pasamos en un agujero, luego hacia adentro en el otro y así hasta dar toda la vuelta. Después que dimos toda la vuelta por los 8 espacios, ahora tomamos una aguja lanera y vamos a coser estos dos lados de forma lo más parejo que se pueda para que no se vea, aunque va a ir hacia el lado de adentro. Vamos a ir pasando una vez en un lado, una vez en el otro y vamos sacando la aguja, así hasta que nos queden completamente unidos y cortamos la hebra. Una vez hayamos terminado de coser, nos aseguramos de que quedó bien seguro porque cuando coloquemos el peso se puede zafar si no le dimos las puntadas que necesitaba. Ahora solamente tomamos las 2 asas, tiramos de ellas y automáticamente los costados se cierran. Ahora solo nos va a quedar
decorarlo. Lo pueden hacer con flores o con cualquier cosa que quieran decorar. En mi caso yo le voy a estar colocando en el asa una borla de lana. Solo tomamos un cartón o nuestros dedos, enrollamos varias veces y luego lo amarramos de esta forma. Tejemos una cadena o cordón larga que nos alcance para amarrarla en esta parte. Cuando la tengamos ya terminada la cadena, lo vamos a unir en este lado con un nudo para que nos quede una argolla. Amarramos la argolla, ya la tenemos lista y le pusimos una perla como decoración. Ahora la colocamos en la parte de enfrente del asa, la pasamos así por detrás, luego colocamos por dentro y lo apretamos en esta forma. Para que la borla se vea un poquito más bonita, voy a estar utilizando de esta malla plástica que simula perlas y la voy a pegar en este lado para cubrir las hebras con silicona caliente. Y como último detalle, voy a coser una etiqueta. Esta se la quité a una ropa en este lado para darle un toque más bonito. Y ya estará completamente terminada. Ya listo, así nos quedó. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.